Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Eduardo Matos, consejero matrimonial y familiar. Hoy estamos hablando en esta tarde, en este espacio por CCM Radio, de la capacidad que tenemos de bendecir y de maldecir. Y más bien, últimamente, de maldecir que de bendecir. Con la misma boca, con la misma lengua, siendo cristianos, ya que este audio de hoy es consejería cristiana, no voy a hablar de la parte psicológica. Vamos a centrarnos más bien en cómo maldecimos y cómo bendecimos con total naturalidad a las personas, siendo lo primero, la maldición, una de las características que últimamente rodean a todas las personas y parejas en general. ¿Cómo maldecimos? Pues le decimos a una persona: ojalá te mueras, nada de lo que estás haciendo te va a salir bien, tus hijos te van a salir de tal o cual manera. Muchas mamás maldicen a sus hijos y estas maldiciones en el tiempo se cumplen. No olvidemos, por supuesto, que después te vuelven 7 veces. Es importante bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Jesús nos enseñó que debemos perdonar, pedir perdón y bendecir a quienes nos maldicen, a quienes nos injurian. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 10, el apóstol nos destaca la naturaleza contradictoria de nuestra lengua. Dice el capítulo: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago argumenta por qué los creyentes solo deben utilizar la lengua para bendecir al Dios y Padre, en lugar de maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. La lengua es difícil de domar e inclusive de domesticar, aún para los creyentes en Cristo. Santiago nos dice: porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Tropezamos o pecamos con nuestras palabras porque no somos perfectos. A pesar de la imperfección, debemos esforzarnos por imitar a Cristo en pensamiento, palabra y obra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Luego Santiago condena la incongruencia, porque somos incongruentes, de utilizar la misma lengua tanto para bendecir como para maldecir. ¿Cómo es esto posible? Un mismo aparato, una misma cosa. En la iglesia o en la oración abrimos la boca para alabarle a Dios, pero poco después le maldecimos a los que se cruzan con nosotros, muchas veces al que está sentado a nuestro lado. Esto no tiene que ser así. Santiago 3.10 dice: muchas ideas de Santiago Santiago 3.10 decía eso. Muchas ideas de Santiago encuentran correspondencia en el libro de los Proverbios, como el uso de la lengua para bendecir y maldecir. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Si no tenemos cuidado, podemos hacer mucho daño con nuestras palabras. David también tuvo que enfrentarse a personas que aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, dice el Salmo 62, versículo 4. A todo esto voy a contar un pequeño testimonio. Creo que mucha gente sabe esto, de un hijo que le dijo a su papá antes de que su papá salga a trabajar: te odio.
ojalá te mueras. Su papá salió, se subió a su vehículo y unas cuadras después tuvo un accidente automovilístico y él falleció. Por supuesto, este chico quedó con secuelas psicológicas y psiquiátricas graves, ya que lo que sus palabras apuntaban a su padre se cumplieron. Podemos llamarle coincidencia, si querés puedes llamarle, pero en el mundo espiritual no hay coincidencias y los demonios están ahí escuchando lo que vos decís. En el mismo contexto de bendición y maldición, Santiago llama a la lengua un mal turbulento y lleno de veneno mortal. La lengua es mala y mortal cuando no se utiliza como se debe. La lengua solo se debe utilizar para bendecir al Dios y Padre. En cambio, la utilizamos para bendecir al Señor y maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos bendecir, alabar y adorar a Dios en un momento dado y luego darnos la vuelta y hablar mal de nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Esto sucede porque olvidamos que las personas están hechas a la semejanza de Dios. La imagen de Dios pues proporciona la base moral para un uso adecuado de la lengua y esto debería refrenarnos. A Satanás le encanta crear la división y escuchar a la gente maldecir a los demás. No debemos darle cabida. En lugar de permitir que Satanás controle nuestra lengua, debemos someternos al Señor y asegurarnos de que nuestra forma de hablar sea siempre con gracia, sazonada como con sal, dice Colosenses versículo 4, capítulo 6. Los verdaderos creyentes se caracterizan por hablar con gracia. Sigue siendo relevante que 300 años después de que Matthew Henry escribiera lo siguiente: la verdadera religión no admite contradicciones. ¿Cuántos pecados se evitarían si los hombres fueran siempre coherentes? El lenguaje piadoso y edificante es el producto genuino de un corazón santificado, y nadie que entienda el cristianismo espera oír maldiciones, mientras jactancias e injurias de la boca de un verdadero creyente, como tampoco espera el fruto de un árbol en otro. Este es un comentario que hace Matthew Henry en una Biblia. Entonces, mis amados, ¿cómo tenemos que ser conocidos los cristianos, los creyentes? Por nuestro testimonio. Nuestra lengua tiene que ser testimonio de lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Hablemos bien de nosotros mismos y de los demás. En un audio anterior, yo hablaba de los pensamientos y de que nosotros creemos nuestros pensamientos así como pensamos de nosotros mismos. De la misma forma tenemos que hablarnos bien a nosotros mismos, bendecirnos y al mismo tiempo hacer lo propio con los demás. Bendecimos a los demás y nos bendecimos a nosotros y nos olvidamos de maldecir, dejamos de maldecir, porque la maldición solo va a traer más maldición sobre nuestras vidas. Que tengas un día bendecido. Gracias, Cristian Mendoza, por este espacio. Gracias, audiencia, por estar del otro lado. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.